Muy buenos días. Estamos hoy día en unidad de voz resfriada con Mauro, así que va a ser una predicación a los Barry White, ¿ya? La semana pasada comenzamos con esta serie basada en el libro de Gálatas que se llama Libres. Y si bien este es un libro que fue escrito alrededor de, por ahí dicen, el 49, 50 después de Cristo, cercano a lo que fue el Concilio de Jerusalén, tiene aplicaciones que claramente pueden estar directamente relacionadas con lo que nos toca a nosotros vivir en el día a día. Y por eso hemos querido tomar este libro de Gálatas de principio a fin. Vamos a estar varias semanas estudiando eso. Así que si no lo estás haciendo aún, te quiero animar a que puedas tomar tu Biblia durante la semana en tu tiempo, como lo hablamos, ¿no es cierto?, en tu tiempo de intimidad con el Señor, en el día a día, y estar estudiando, leyendo el libro de Gálatas. Este es un libro, ¿no es cierto?, una carta, mejor dicho, que fue escrita por el apóstol Pablo para corregir ciertas cosas que estaban pasando en esta iglesia, en este sector. Así que vamos a estar durante estos meses en esta serie Libres del libro de Gálatas. Y el tema de hoy es la unidad del Evangelio. Pero antes de entrar al texto, me gustaría hacerte pensar en aquellas pequeñas decisiones que a veces tienen gran impacto en el largo plazo. Hace un tiempo vi una película, quizás ustedes por ahí también la has visto, que se llama Figuras Ocultas. Es una película que está basada en una historia verídica que está situada en todo este tiempo donde estaban en la campaña espacial entre Estados Unidos y Rusia, y estaba en todo el inicio la NASA, y estaban buscando la forma de poner al primer hombre, ¿no es cierto?, en el espacio. Y bueno, se da todo una trama, ¿no es cierto?, en términos de esta película. Se las recomiendo, es una película muy, muy entretenida de ver porque sobre todo aborda el tema racial que estaba sucediendo en la NASA y sobre todo la discriminación hacia las mujeres afroamericanas en este sector. Y hay un grupo de mujeres que ahí aparecen, las de abajo son las mujeres de la película, las de arriba son las mujeres de la vida real, que eran mujeres matemáticas pero increíbles y que podían sacar cálculos y podían con rapidez inclusive reemplazar a la calculadora. Todo esto tenemos que imaginarnos que fue antes de que comenzara la era de los computadores y no tenían forma de hacer los cálculos matemáticos, sino que todo era de manera manual, con una pizarra gigantesca donde ellos sacaban todos los algoritmos para lograr llevar a este hombre a la luna. Que finalmente fue John Glenn. Entonces, toda la película se trata de cómo encontrar esta fórmula precisa y finalmente una de las mujeres afroamericanas es la que logra descubrir este algoritmo para llevarlo. Y una de las cosas que pasaba es que si es que el cálculo estaba mal hecho, si es que habían números, por muy mínimo que fueran, que no estaban adecuados, la cápsula, ¿no es cierto?, para lograr entrar nuevamente a la órbita iba a ser destruida o iba a ser quemada o no iba a lograr entrar, ¿no es cierto?, y este hombre iba a terminar girando y girando en el universo. Pequeños ángulos, pequeños cálculos que pueden tener una gran diferencia. Tal vez decimos, bueno, pero equivocarse en un número, una décima, en una milésima, no es tan delicado. Claro, no es tan delicado cuando tú tienes que poner algo cercano, pero cuando esto lo planteas a largas distancias puede ser algo muy crítico, inclusive de vida o muerte. Un ejemplo más cercano, seguramente ustedes se van a acordar, ¿no es cierto?, de todo lo que pasó con el rescate a los mineros hace ya algunos años atrás.
Y se van a acordar de estas famosas sondas, ¿no es cierto?, en que trataban de llegar al refugio donde estaban los mineros, tratando de saber todavía, ¿no es cierto?, si es que estaban vivos o no. Y me acuerdo estar ahí y escuchar, no, la sonda no logró llegar al refugio, no logró dar con este espacio donde ellos se supone que podían estar vivos. Y todos comenzaban con un ángulo adecuado, pero a veces por centímetros se desviaban de llegar a el punto donde tenían que dar y que se supone que estaban estos mineros. Y varias sondas fallaron tratando de encontrar el lugar preciso. Milímetros, centímetros, que extendidos en el largo plazo, en la larga distancia, pueden tener repercusiones. Y lo mismo también pasa en nuestras vidas. Que a veces decimos, bueno, esta pequeña decisión, este pequeño milímetro no va a tener tantas repercusiones, pero la verdad es que luego de años nos damos cuenta de que probablemente sí tuvo alto impacto de buena o de mala manera. La carta que escribe Pablo a los Gálatas justamente tiene como propósito corregir un desvío que en realidad no iba a ser menor en el impacto que podía tener en la iglesia y que podía tener en la predicación del Evangelio. De hecho, este error podría haber costado la pureza del mensaje del Evangelio, tanto en esos días como hacia el futuro. Hagamos un recuento antes de entrar a esto, al texto que hoy día vamos a estar revisando en el capítulo 2. Hagamos un recuento respecto a Pablo. Jorge, ¿no es cierto?, estuvo haciendo la introducción basada en el capítulo 1 la semana pasada. Y justamente escuchábamos acerca de Pablo llamándole la atención a estos Gálatas e impresionado de cómo se habían apartado tan rápidamente del Evangelio que él les había presentado. Y nos encontramos, ¿no es cierto?, con el autor de esta carta, que es Pablo, un hombre conocedor, un judío, un fariseo, enseñado, ¿no es cierto?, a los pies de uno de los grandes maestros de las grandes escuelas, ¿no es cierto?, de pensamiento judío. Pero vemos, ¿no es cierto?, de que este hombre es un ex perseguidor de la iglesia. Un ex perseguidor que tiene un encuentro dramático con el Señor. Ustedes lo pueden leer en el libro de Hechos. Un encuentro en el cual él estaba persiguiendo a los cristianos, a los discípulos de Jesús, y literalmente es bajado del caballo, ¿no es cierto? Y Dios lo confronta y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo, Saulo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y hay una conversión radical de este hombre al Evangelio. Se encuentra con Jesús y es llamado a proclamar, ¿no es cierto?, este mensaje de salvación específicamente a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Y él lo dice también, y lo dice en el capítulo 1 de Gálatas, de que es un mensaje no aprendido por medio de seres humanos, sino que es un mensaje revelado directamente por Jesús para la predicación de este evangelio. Y si nosotros revisamos el ministerio de Pablo, nos vamos a dar cuenta de la gran influencia que él tuvo. Están identificados 3 viajes misioneros que él hizo alrededor del mundo, ¿no es cierto?, donde estaba pasando todo en ese tiempo. Gran influencia en ciudades que eran ciudades comerciales, centros políticos, centros económicos. Y sin lugar a duda, ¿no es cierto?, fue uno de las personas que expandió el Evangelio en su tiempo, en cada lugar donde él fue. Y la verdad es que comienza a pasar de que el Evangelio que nace en la región, ¿no es cierto?, central de Israel, en Judea, se empieza a expandir y empieza a llegar a distintas naciones, a distintos países, a distintos credos,
distintos colores de personas. De hecho, cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, después, ¿no es cierto?, del Pentecostés, vamos a observar de que hay un hecho inicial que sucede, que las personas comienzan a hablar en diversas lenguas. Y estas lenguas eran lenguas conocidas por las personas que estaban ahí, es decir, eran lenguas internacionales. Algunos, ¿no es cierto?, que estaban ahí por una fiesta especial en Jerusalén, comienzan a escuchar su propio lenguaje y dice cómo estos aprendieron a hablar nuestro idioma. Y es interesante porque desde esta primera, ¿no es cierto?, venida del Espíritu Santo, Dios está diciendo, ¿sabes qué? El Evangelio no solamente para una cultura, el Evangelio no solamente para los judíos, el Evangelio no solamente para el pueblo de Israel, sino que es para todas las naciones. Y si nosotros vemos el libro de Hechos, que se relata como, se pone este título de Hechos de los Apóstoles, que en realidad yo me atrevería a decir que son los Hechos del Espíritu Santo, es cómo Dios moviliza a la iglesia para que no se quede centrada en su mensaje solamente en Jerusalén, solamente a los judíos, sino que vaya más allá, que logre alcanzar a naciones distintas. Y esto comienza a suceder de diversas maneras. Por el ministerio de Pedro, primero hay un relato, ¿no es cierto?, de Pedro con Cornelio, que es un gentil, al cual Dios lleva a Pedro a predicarle las buenas noticias. Vemos también el ejemplo de Felipe, que se encuentra con un etíope, ¿no es cierto?, y le predica del evangelio. Luego va de los samaritanos. Y vamos a ver en el relato del libro de los Hechos cómo Dios está impulsando a decir, ¿sabes qué? Este mensaje es un mensaje para todas las naciones, es un mensaje transcultural que quiere llegar y quiere transformar a todo el mundo. Ahora, algo sucede y algo comienza a suceder dentro del movimiento de los discípulos de Jesús. Y surge esta pregunta, la pregunta respecto, bueno, ¿y qué pasa con las tradiciones judías? ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con toda esta revelación que Dios mismo nos dio, por medio de lo cual nosotros nos podíamos acercar a Dios con el cumplimiento de la ley? ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, con las prácticas que por generaciones y generaciones hemos realizado familiarmente? Entonces, claro, en el inicio, cuando eran solamente judíos los que se convertían, no había tanto problema. Pero luego comienza esta internacionalización, ¿no es cierto?, del mensaje del Evangelio. Y hay personas que no eran judías de tradición y que comienzan a escuchar del mensaje del Evangelio, se convierten. Entonces la pregunta ahora es, bueno, ¿esto cómo se compatibiliza? Quiere decir de que los que no son judíos se tienen que convertir al judaísmo para ser salvos. Y empieza una crisis en realidad dentro de la iglesia, en la cual aparecen los judaizantes que dicen, ¿sabes qué? Es necesario que ustedes sigan los preceptos judíos para ser salvos. Si solo Jesús era la fuente de salvación, significaba de que eso tenía que dejar de lado a cualquier otra forma en que las personas podían acceder al relacionamiento con Dios. ¿Qué pasaba? Y específicamente, y lo vamos a ver en el texto de hoy, ¿qué pasaba con este símbolo de la circuncisión? Que supongo, ¿no es cierto?, que todos saben lo que significa, pero era un acto físico, ¿no es cierto?, en el cual expresaba el pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel. Era un símbolo del pacto. ¿Qué sucedía con esto? Era algo que debían cumplir los nuevos creyentes, y los hombres van a entender que era un alto requisito de entrada, ¿no es cierto?, a una creencia, ¿ya? No era menor, no era una discusión menor. Entonces están estas preguntas que, claro, a nosotros como cristianos del siglo XXI nos pueden sonar muy lejanas y muy teóricas,
pero son conversaciones que iban a marcar el futuro de la fe cristiana. Y podía ser un pequeño desvío, que no era tan pequeño, pero que en el largo plazo iba a tener impacto, inclusive en cómo iba a ser el carácter de la iglesia. No era menor esta definición, de hecho era una definición esencial en términos de la predicación del Evangelio de Jesús. Y aquí vemos que estas posturas de Pablo, el Evangelio de Pablo, que era el Evangelio de Jesús, versus los judaizantes, no eran reconciliables. Porque se estaba batallando en contra de la unidad y de la libertad del Evangelio. Y habían riesgos. Y estaba en riesgo justamente la unidad de los discípulos. Esta unidad de los discípulos estaba bajo amenaza, porque si se apoyaba a los judaizantes, eso significaba una división en la naciente comunidad de cristianos, porque el Evangelio de Jesús dice de que solamente por medio de Cristo se puede ser salvos. Pero también había una amenaza que tenía que ver con la libertad de los discípulos. Porque si decidían seguir las leyes judías, eso significaba que los cristianos debían depender de ciertos ritos, de ciertas ceremonias para ser aceptados por Dios. Y es en medio de toda esta discusión que llegamos al capítulo de hoy, que es Gálatas 2, versículos del 1 al 10. Es en medio de esta conversación de qué es lo que está pasando, de lo que tienen que decidir hacer, que Pablo nos relata lo que sucede y cómo él se encuentra con los apóstoles y los líderes de Jerusalén. Así que leamos desde el versículo 1. Dice: luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito, también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Ahora, no es que Pablo tuviera dudas del evangelio que él estaba predicando, porque como dice en el capítulo 1, él tenía la convicción y sabía que era un evangelio que Jesús le había revelado. Su temor era que se estuviera predicando un evangelio distinto, que tomara estas cosas añadidas para ser aceptados por Dios Padre. Él temía que sus esfuerzos hubieran sido en vanos y de no correr la carrera del evangelio, y por eso él quería mantener la unidad de la iglesia, pero primero estaba el evangelio, inclusive antes de cuidar esta unidad. Y eso es lo que está diciendo. Decía, este viaje justamente tiene el propósito de decir, ok, estamos alineados, estamos yendo hacia el mismo lugar, estamos predicando todos el evangelio liberador de Jesús. Pero la buena noticia es que efectivamente cuando Pablo se encuentra con los líderes, sí están de acuerdo. Y eso es lo que dice en el versículo 3. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Pablo, como un hombre muy sabio y también estratégico, él lleva a su amigo Tito, que era griego, y lo lleva a esta conversación. Porque sabes que cuando nosotros tenemos ideas claras, conceptos, cuando hablamos acerca de la gracia, del perdón y de distintas quizás ideas teológicas, es muy distinto cuando a eso le ponemos un nombre y un apellido.
Y Pablo lleva a Tito para decir, ¿sabes qué? Este es un hombre que no es judío, que se ha encontrado con el mensaje de salvación del Señor y que ha sido transformado completamente. Y nos relata, ¿no es cierto?, de que ellos fueron bien recibidos en la iglesia. Y también nos cuenta luego Pablo de algunos infiltrados que trataban de justamente poner este punto de vista judaizante en la iglesia. Dice, incluso esa cuestión surgió a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Y queridos hermanos, hermanas, hay momentos en los cuales toca batallar por la verdad del Evangelio, por esta verdad liberadora. Y continúa Pablo en el versículo 6, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Y aquí hay una nota al pie interesante de Pablo, aquí se nota el carácter de Pablo, dice, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Y sabes que me encanta esta nota al pie, porque no es una nota menor, pero por otro lado también nos desafía a nosotros. ¿Qué pasa cuando usted dice, no, es que el pastor tiene que orar porque Dios sí que escucha las oraciones de los pastores? O no, este líder es el que tiene, ¿no es cierto?, la última revelación. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Y justamente la predicación del Evangelio es que dice de que todos tenemos acceso al Padre. Hay distintos dones, hay distintos llamados, hay distintas responsabilidades, pero todos tenemos igual acceso al Padre. Así que ojo con aquellos que se ponen por sobre otras personas, usando cargos, títulos, y creo que ya vamos como en los querubines, ya los patriarcas se están nombrando, ya no sé en qué vamos. Ojo con eso, ojo con eso. Porque como dice aquí, como recuerda, y aquí Pablo no está hablando de cualquier persona, está hablando específicamente de Pedro, está hablando acerca de Santiago, está diciendo porque Dios no tiene favoritos. Dice, versículo 7, al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. Aquí Pablo está identificando diferentes llamados, pero un mismo Dios. Distintos envíos a distintos espacios de persona, pero un mismo Dios. Versículo 9. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Y aquí hay una increíble noticia, ¿verdad?, de que los discípulos de Cristo, los apóstoles, estaban alineados en esta verdad fundamental del Evangelio, que es que solamente Jesús es suficiente. Solo Jesús es suficiente para nuestra salvación. Y las buenas nuevas del Evangelio justamente consisten en que aunque nunca lleguemos a cumplir perfectamente las normas de Dios, Jesús sí las cumplió. Y gracias a que Él las cumplió, gracias a su obediencia, gracias a su perfecta obediencia a la ley, es que nosotros, al creer en Jesús,
al decir de que Él es nuestro Señor, nos hacemos parte de esa obra de Jesús y podemos ser salvos. No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestras obras humanas, sino que es un regalo que viene de Dios por medio de Cristo Jesús para nosotros. Y esa es una verdad fundamental del Evangelio. Solo Jesús es suficiente. Ahora, si pensamos que para seguir siendo agradables a Dios debemos hacer buenas obras, nos estamos alejando de la esencia del Evangelio. Si pensamos de que por medio de actos humanos propios nos vamos a salvar, nos estamos alejando de la esencia del Evangelio. Solo Jesús es suficiente. Ahora, ¿cuál es el desafío, queridos y queridas, para discípulos de Jesús en el siglo XXI, latinoamericanos, como estamos hoy reunidos acá? ¿Cómo se conecta esta conversación, este relato que Pablo está haciendo con nosotros en el día a día? Tal vez, ¿no es cierto?, para nosotros la ley judía no es un problema, no forma parte de nuestra cultura, pero ¿qué de aquellas leyes que son religiosas, culturales y que están arraigadas en nuestra mente y en nuestro corazón? Cualquier práctica, creencia, actitud o rito que se ponga como requisito para ser aceptado por Dios, que no sea Jesús, se puede convertir en una ley religiosa que pone en riesgo nuestra libertad en Cristo. Lo vuelvo a leer. Cualquier práctica, creencia, actitud, rito que se ponga como requisito para ser aceptado por Dios, que no sea Jesús, se puede convertir en una ley religiosa que pone en riesgo nuestra libertad en Cristo. Siempre es más fácil y seguro pensar en algo que nosotros podemos hacer para salvarnos, porque eso es como que dejara el control de la salvación en nuestras manos. Nos permite a veces controlar a otros, porque siempre el legalismo va a ser más sencillo que la gracia. Porque la naturaleza humana es a confiar en lo que nosotros hacemos más que en lo que hace Dios gratuitamente. Por eso Jesús nos dice que solamente Él es suficiente. Ahora, y probablemente, ¿no es cierto?, si llevamos tiempo de creyentes, la pregunta que nos surge es, ¿significa eso que tenemos esta como libertad de comportarnos tal como queramos, como bien nos parezca? Y el problema en la esencia de esta pregunta es que muchas veces estamos pensando en cómo lograr la aprobación del Padre por medio de nuestro buen comportamiento. Y hay una historia, ¿no es cierto?, que esta parábola del hijo pródigo, que algunos también la traducen como el Dios pródigo, en el cual encontramos a estos dos hermanos, ¿no es cierto? Un hermano menor que se va y que se gasta la herencia de su padre y vive amoralmente. Pero luego nos encontramos con el hijo mayor, que es el que se queda en la casa, y que es aquel que se comporta bien y que cumple con todas las normas y con todas las cosas que hay que hacer en la casa del Padre. Pero el relato de esa historia que nos cuenta Jesús, nos damos cuenta de que el hijo mayor termina fuera de la casa del Padre. Porque le dice al papá, ¿no es cierto? Le dice, yo he cumplido todas las cosas que tenía que cumplir, pero llega este hermano menor que se gastó el dinero tuyo en prostitutas y en fiestas y en todo lo demás, y tú matas el cordero gordo, ¿no es cierto? Y celebras el regreso de él. Y el papá le dice, pero hijo, tú has tenido siempre toda esta disposición, pero este hijo que se había ido regresó y por eso debemos celebrar. Y la historia queda ahí con este hijo mayor que se comportaba muy, muy, muy bien fuera de la casa del padre, porque había un problema en la esencia de este hijo mayor, que él se estaba portando bien,
para tener las cosas del Padre, para tener la aprobación del papá. Y sabes que hay un síntoma que nosotros podemos identificar, y sobre todo los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, que es este síntoma de que estamos confiando y poniendo nuestras obras para ser aprobados por el Padre, que es cuando las cosas no nos salen bien. Porque cuando las cosas no salen bien, empezamos a buscar culpables, y generalmente el culpable es Dios. Y decimos: Dios, pero yo he cumplido con todas las cosas que tenía que hacer. Yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo me conecto en Facebook cuando no voy a la iglesia, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ofrendo, etcétera. Pero estoy enojado contigo porque las cosas no salieron como debían salir. Ese es un síntoma en que estamos poniendo justamente nuestras obras como forma de validación y nos hemos perdido de vista la gracia gratuita de Dios, en la cual ya somos y ya fuimos aceptados por el Padre por medio de Jesús. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Está tu corazón como un hijo menor que tal vez, ¿no es cierto?, está diciendo: ¿sabes qué? Ok, yo entiendo toda esta idea de Dios, pero voy a trazar mi vida como yo la quiero vivir? ¿O está como este hijo mayor en el cual dices: voy a cumplir, voy a forzarme a hacer todas las cosas bien para lograr, ¿no es cierto?, este favor de Dios? El Evangelio es algo completamente distinto. Y la verdad es que nuestras buenas acciones son una respuesta a la obra que Jesús hizo. Pero van después de entender la gracia gratuita de Dios. Porque si no, podemos pensar que tenemos el poder sobre Dios para que Él haga las cosas en nuestro beneficio. Y aquí hay una frase me gusta mucho de Tim Keller, que dice: en la religión hacemos buenas obras para ser aceptados. En el Evangelio, porque fuimos aceptados, hacemos buenas obras. ¿Es fruto nuestro comportamiento de entender la gracia de Dios? Porque si no, es como alguien, ¿no es cierto?, que te regala algo y luego está pidiendo favores por ese algo que te regaló. Nuestro comportamiento busca reflejar el carácter creciente de Cristo en nosotros por gratitud y por devoción. No para ganarnos la salvación, sino para agradecer con una vida entregada completamente a Dios lo que significa vivir para Él. Y una vez que creemos que Jesús es suficiente y somos agradecidos de esto, cada día es una oportunidad para crecer y ser más como Él. Cada día es un paso para avanzar en aquellas cosas que debemos transformar, que debemos cambiar. Pero es porque respondemos a esta gracia gratuita que el Señor nos ha dado. Una vez que entendemos de que Jesús es suficiente, la ley que opera en nosotros es la ley de Cristo. Como dice en Gálatas 6:2. Estoy adelantándome un poquitito en este pasaje, pero dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Y cuál era la ley de Cristo? Lo vemos en Mateo. Dice: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en esos dos mandamientos. Y bajo estos dos mandamientos pudiéramos hacer justamente este análisis de cómo se descuelgan las formas en que nosotros debemos vivir. Amar a Dios y amar a nuestros cercanos. Inclusive los 10 mandamientos se pueden interpretar desde esta mirada. Es decir, no miento. ¿Por qué no miento? Porque amo al otro. Porque amo al otro.
No adultero, ¿no es cierto? No le pongo el gorro a mi esposo, a mi esposa, porque amo al otro y amo a Dios. No robo porque amo al otro. No doy mi vida a nadie más en adoración porque amo a Dios por sobre todas las cosas, etc. Y bajo este precepto que Jesús nos da, podemos analizar las leyes del Antiguo Testamento y ver justamente cuáles siguen vigentes en este nuevo pacto. Ahora, sé que esto da para otra predicación, pero me gustaría hacer un paréntesis que mientras veía este texto de Gálatas me parece importante de hacer, porque hay muchos discípulos de Jesús que no saben cómo mezclar o cómo lidiar con las leyes del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento en su vida cristiana. Y un par de observaciones respecto a esto. Primero, es que hay que entender que la Biblia describe un plan progresivo, redentor de Dios a través de distintas iniciativas que pudiéramos llamar pactos y que son diversos relacionamientos que Dios va teniendo con su pueblo y con la humanidad, pero que todo eso apunta a Jesús. Es decir, nosotros debemos leer la Biblia a través de Cristo. Debemos leer el Antiguo Testamento a través de Cristo, porque Cristo es la revelación completa. Entonces, cuando vemos cosas como los sacrificios, cuando vemos las leyes que se exigen en el Antiguo Testamento, debemos interpretarlas que Cristo ya las cumplió plenamente. Y otra observación con respecto a esto. Debemos entender que hay distintos tipos de leyes en el Antiguo Testamento. Cuando leemos, ¿no es cierto?, la Biblia. Y por eso cuando leas la Biblia, no debes leerla como libros sueltos, sino que dentro de un plan de revelación que Dios tiene, que va mostrando progresivamente a las personas. Y ahí está el error cuando personas toman aisladamente un pasaje y no saben el contexto de ese pasaje y empiezan a sacar conclusiones respecto a eso sin tener en cuenta el contexto, el pacto, el momento de revelación en el cual Dios le estaba hablando a las personas, al ser humano. Y hay distintas leyes, como por ejemplo hay leyes civiles que tienen que ver con los aspectos de Israel como una nación. También está la ley ceremonial, que explica aspectos religiosos de cómo lidiar con el pecado a través de sacrificios. Y también hay leyes morales que tienen que ver con la conducta del pueblo para reflejar el carácter de Dios. Y por eso estas leyes deben ser entendidas dentro del plan de revelación de Dios a la humanidad. Y hay algunas de estas normas que tienen vigencia para los cristianos hoy en día y hay otras que no tienen vigencia. Como les decía, esto da para hacer una predicación específica, una enseñanza respecto a eso. Pero me parecía importante nombrar estas dos cosas para poder comprender el aspecto general en el cual nos relacionamos. Porque Jesús claramente cumplió todas las leyes sacrificiales y por lo tanto nosotros podemos adueñarnos de eso para tener acceso al Padre. Si no, tendríamos que estar aún haciendo sacrificios de animales. Pero Jesús fue el Cordero perfecto que pagó por el pecado de todo el mundo. Y debemos tener esto en cuenta también cuando escuchamos distintas enseñanzas, decir, ok, ¿bajo qué contexto aplica esto? Hay un libro, que se llama El Gran Panorama Divino, de Vaughan Roberts, que se los recomiendo, que les puede ayudar a tener una mirada, ¿no es cierto?, respecto a este plan de revelación que Dios hace a través de la Escritura. Pero todo el plan redentor de Dios apunta a que comprendamos que Cristo es suficiente para nuestra salvación y el propósito primordial de la ley, lo dicen las cartas, lo dice también, se dice en el Evangelio, era demostrar de que por nuestras propias fuerzas nosotros no podíamos cumplir con los requisitos de la ley, sino que alguien necesitaba venir a pagar por ese costo. Y ese alguien fue Jesús. Y por eso, solo Jesús es suficiente. Si creemos en Jesús,
es suficiente. Y si creemos efectivamente que Jesús es suficiente, podemos mantener la unidad como discípulos de Jesús. Eso aún siendo de diferentes culturas, como nos pasa en nuestra iglesia. Porque, ¿qué es parte de nuestra cultura y qué es parte de la cultura del reino de Dios? Si somos capaces de entender las diferencias que hay de expresión, las diferencias que hay inclusive en lenguaje, tal vez de expectativas, si logramos entender esas diferencias culturales y no las tratamos de justificar con posturas bíblicas, porque eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias cristianas, que tratamos de justificar comportamientos culturales a través de la Biblia, y ahí muchas generaciones se han equivocado en exigir cosas que no aparecen en la Biblia. Somos diferentes, somos de culturas distintas, y eso le da una riqueza a la iglesia, pero si entendemos nuestras diferencias culturales y las filtramos bajo la verdad del Evangelio, podemos actuar con mayor libertad. Eso también nos permite tener unidad aún teniendo distintas generaciones en nuestra iglesia. ¿Qué es aquello que tiene sentido para mi generación y qué es aquello que no tiene sentido para mi generación? Por mucho tiempo hay veces que se ha tratado de justificar estilos musicales como que son más santos o más cristianos que otros. Entonces, ciertos ritmos son más espirituales y otros ritmos no son espirituales. Por mucho tiempo la batería era un instrumento del diablo, ¿no es cierto? Y así hemos pasado por distintas etapas en la iglesia en la cual tratamos de justificar bíblicamente posturas que son culturales o generacionales. Lo interesante es que cuando Jesús nos manda a hacer la gran comisión, nos dice: vayan por todo el mundo, ¿no es cierto?, y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice, ¿no es cierto?, el dónde, nos dice el qué, pero el cómo eso se va a practicar culturalmente queda en manos de las iglesias locales. Y hay diversidad y lo vemos en Hechos. ¿Cómo se va a practicar? Y ahí nos tenemos que hacer la pregunta también en términos generacionales. ¿Cómo vamos a alcanzar a las distintas generaciones que representan en nuestra iglesia? Y también la iglesia tiene que estar siempre pensando en cómo va a alcanzar a la siguiente generación. Y eso trae un desafío en el statu quo, en las cosas, de cómo se hacen, cómo siempre se han hecho. La iglesia tiene que ser un organismo vivo y adaptable. Nunca ceder la esencia del Evangelio, la libertad de que solamente Cristo, ¿no es cierto?, es suficiente, pero sí nos va a desafiar en nuestras formas de cómo llevar la misión a las distintas generaciones. Porque esa es nuestra misión como iglesia, de cómo llevar el mensaje a las distintas realidades. También nos permite unidad aún teniendo diferentes llamados. No todos estamos llamados a cumplir la misión de la misma manera. Por eso hay iglesias con distintos llamados, con distintos estilos. Ahora, no pretendemos que todos estén de acuerdo en la forma en cómo nosotros lo hacemos en Encuentro con Cristo Ñuñoa, porque Dios nos ha dado un llamado y una forma específica de hacerlo, pero amamos a las otras iglesias. Amamos a la iglesia de la Viña, amamos a los anglicanos, amamos a los bautistas, y oramos por ellos y los bendecimos, pero entendemos también que las diferencias que pueden haber en formas de estilo son parte de la diversidad que hay en el pueblo de Dios. Ahora, si tú estás aquí y quieres que nos convirtamos en una iglesia anglicana, bautista, la Viña, lo que sea, estás sentado en un lugar inadecuado. Porque el Señor nos ha dado un llamado específico. No quiere decir de que eso sea malo, no quiere decir que sea incorrecto, sino que tiene que ver con un tema de identidad. Entonces, eso nos permite mantener la unidad en el Evangelio. Ahora, si entendemos que Jesús es suficiente, también debemos preguntarnos, ¿hay algo que estamos agregando a la fe en Cristo que sea de tropiezo para aquellos que no se han encontrado con Él aún? Y
Y en el Concilio de Jerusalén, cuando tratan este tema tan delicado de la circuncisión, Santiago se pone de pie y dice: mi opinión entonces es que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles para que se conviertan a Dios. Si creemos que solo Jesús es suficiente, nos debemos preguntar: ¿estamos poniendo obstáculos a gente que está fuera de la iglesia? Y con eso no me refiero solo al edificio, sino que a la comunidad de creyentes, para que conozcan a Dios. ¿Sabemos, por ejemplo, cómo relacionarnos con personas no creyentes? ¿Sabemos de qué hablar? Y yo sé que cada uno de ustedes vive en un ambiente, ¿no es cierto?, donde hay muchos no creyentes. Pero a veces no logramos combinar nuestra fe con nuestro día a día. Y por lo tanto no sabemos cómo explicar la fe cristiana en un lenguaje que sea entendible para personas que no tienen un contexto eclesiástico. ¿Sabemos relacionarnos con personas que no son creyentes? ¿Damos un contexto adecuado a nuestras opiniones morales o solo fundamentamos desde la vereda legalista? ¿Nuestro comportamiento modela la ley de Cristo, de que amamos a Dios por sobre todas las cosas y que amamos a nuestros cercanos? ¿O somos los más gruñones, los más egoístas, los más cuestionadores de nuestros espacios de trabajo? ¿O somos identificados como el jefe desgraciado, ¿no es cierto?, o como el que jamás elegirían para el mejor compañero o lo que sea? ¿Estamos modelando? ¿Somos quizás nosotros una piedra de tropiezo para que las personas no puedan encontrarse con que solo Jesús es suficiente? Y para cerrar, te hago la pregunta a ti: ¿es Jesús suficiente para ti? ¿Hay algo más en lo cual estés confiando y poniendo tu esperanza hoy, aparte de solo Cristo? Porque solamente Jesús es suficiente para tu paz, para tu salvación y para vivir una vida abundante en esta tierra. Ahí donde estás, te quiero invitar que cierres tus ojos. Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, que nos ayuda a recordar primero que nada los desafíos que tuvieron los primeros cristianos, pero también nos desafía a nosotros en la actualidad de cómo mantenernos tomados de la mano de la pureza del Evangelio para nuestras vidas. Señor, a veces podemos tener esta tendencia de confiar en otras cosas para nuestra salvación, para nuestra vida. Pero como dice tu palabra, creemos y sabemos que solamente en ti hay salvación. Y te damos infinitas gracias porque tú pagaste el costo que nosotros debíamos pagar. Porque tú cumpliste la ley para que nosotros pudiéramos ser aceptados por el Padre. Gracias porque tú nos abrazaste en tu gracia para poder llamar al Dios creador, Abba Padre, nuestro Padre cercano. Gracias porque nos acercaste. Gracias porque nos sanaste. Gracias porque nos reconciliaste. Señor, y en esta mañana yo quiero orar por cada una de las personas que están acá. Sé que tal vez alguno de ellos está pasando por dudas respecto a si tú eres el único suficiente para sus vidas. Y te quiero pedir, Señor, que les abraces con tu amor, con tu gracia y les recuerdes del gran rescate que hiciste. Porque tú nos rescataste. Tú nos rescataste, Jesús. Tú nos salvaste. Y tal vez tú estás hoy en medio nuestro y nunca le has dicho a Jesús: Jesús, quiero que tú seas suficiente para mi vida. Quizás estás batallando con cosas. No estás hoy aquí por casualidad, sino que Dios te está llamando. Y te invito que ahí donde estás,
en el lugar le diga: Jesús, quiero que tú seas suficiente para mi vida. Quiero que tú seas el Señor, quiero que tú seas el Salvador, quiero que tú lleves mi vida, ya no quiero llevarla más yo. Quiero acercarme a ti y verte como mi rescatador.